Bueno, hola de nuevo a todos y todas, los que aguantáis a estas horas con hambre ya. Vamos a empezar este segundo módulo con la primera presentación, que va a ser la de Irasema Gavilán. Actualmente Irasema es candidata a doctora en Geografía en el programa de posgrado en Geografía de la UNAM. Es geógrafa egresada del Sistema de Universidad Abierta de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, y sus líneas de investigación son movimientos indígenas, resistencia cultural, cartografía social y extractivismo minero. Irasema es además promotora comunitaria y activista cultural. Colabora en el movimiento en defensa de Wirikuta. Le cedo la palabra a Irasema. Venga, pues muchas gracias a todos por hacer el esfuerzo de quedarnos acá a compartir. En este momento yo voy a compartir un poco más de los últimos resultados de la investigación de tesis doctoral. Digamos, son resultados recientes, pero me interesa para esta mesa de discusión abordar cuestiones fundamentales que tienen que ver con un proceso en particular que le llamo la desterritorialización impune, dentro del municipio de 14 en San Luis Potosí, digamos un municipio que corresponde dentro de un área biodiversa, rica en socioecosistemas, conocida también como Wirikuta, al norte de México. La primera parte de esta ponencia se trata de compartir con ustedes, de proponerles, digamos, un acercamiento, perspectivas desde la geografía, es decir, partiendo de la pregunta, ¿qué es lo que la geografía nos puede aportar para el estudio del extractivismo minero? No solamente hablando en el tema de la megaminería, porque hay extractivismos desde pesquería, servicios ambientales, biotecnología, etcétera, ¿no? Sino centrarme en particular en el extractivismo del tipo de la megaminería, entendiéndolo como un fenómeno global y contemporáneo. Digamos que la primera propuesta que tengo para acercarnos a lo que es la idea, la noción de extractivismo minero, es considerarlo como un proceso que se impone, digamos que se impone desde lo global, pero que va a acechar sobre todo los territorios más locales y más íntimos, como lo iremos viendo. De hecho, sí, la misma investigación está estructurada para que, como en un sistema de escalas, vayamos aproximándonos, y para entender también la discusión geográfica y más en el tono espacial, yo propongo que el extractivismo lo entendamos como en este proceso de la neoliberalización espacial. Tres características, digamos, tiene este proceso. Una que tiene que ver con el reescalamiento del poder, otra que tiene que ver con la multiescalaridad y otra que produce la desigualdad espacial. El primero, ¿a qué nos referimos? Bueno, retomando un poco y recordando lo que nos dijeron los compañeros en la mesa anterior, el reescalamiento del poder entendido, digamos, desde las grandes transnacionales, desde el capital financiero, sobre todo el especulativo, y de cómo digamos, gran programa o grandes programas de políticas estructurales basadas en el libre mercado va a permear los estados-nación y hasta los espacios más domésticos, como son las municipalidades y los ejidos. Digamos que se va penetrando desde todas estas escalas más globales a lo más local. La multiescalaridad es entonces entendida como, en la aseveración de Neil Smith, un producto de las interacciones no solamente sociales sino políticas que ocurren sobre el espacio. Es decir, tanto la espacialidad como el tema de la escala no son hechos dados ni producidos ni concretos, sino que son sometidos a estas dinámicas, digamos, se someten a procesos de yuxtaposición, de contención, de tensiones, etcétera, es lo que vamos a estar viendo. Son procesos contingentes, pero que sí se producen, digamos, ante el avasallamiento de un proyecto grande, macro, donde el capital persigue una espacialidad más homogénea. Neil Smith nos dice que evidentemente el espacio no es un mosaico homogéneo, y es lo que vamos a ver, ya de por sí tiene unas cualidades que tienen a la diferenciación espacial. Por eso el término de desigualdad espacial, que no es otra cosa a lo que se refiere también la geografía como el desarrollo geográfico desigual. El segundo concepto que me permite a mí armar esta investigación es el de extractivismo minero. Sí me va a saltar un poco la cuestión de la megaminería, creo que todos entendemos que no solamente se refiere a una dimensión
macro, posee una magnitud, ¿no? Hay un extractivismo per se que no solamente va a acechar sobre territorios, sino que va a tener ciertas características. Por lo pronto, quiero concretarme en la primera, en el saqueo y rompimiento de cualidades y de valores que tienen que ver con no solamente nociones ancestrales para pueblos indígenas o comunidades rurales, sino para la humanidad. Entonces, estamos hablando de cómo todos estos vínculos, relaciones que ha creado la vida humana referente a un lugar, a un territorio en particular, van a estar quebrantadas por este extractivismo minero. La segunda cuestión que produce el extractivismo es una reconfiguración espacial y una revaloración territorial. Lo que ocurre aquí es que no solamente se van a desencadenar procesos que van a reordenar el territorio, ¿no? Lo que decimos es que la minería produce enclaves mineros y somete a otros espacios por encima de estos, pero también van a entrar en el juego, y hoy día, glaciares, selvas, océanos y desiertos, como es el caso de Wirikuta o el Salar de Yasuní. Por otro tema también, digamos que espacialmente nos va a generar una visión de la tensión espacial. Lo que va a ocurrir es que no solamente, digamos, este capital ficticio que fundamenta el extractivismo minero va a buscar arraigarse territorialmente a través de los activos fijos, sino que va a desenvolverse de otras maneras. Para mí el término de despojo no es suficiente para explicar lo que ocurre con el extractivismo minero. Nos apoya, y por supuesto que sociólogos, antropólogos, también compañeros geógrafos lo usan para explicarlo, pero en mi perspectiva no solamente digamos invisibiliza, homogeneiza, sino que también no nos permite ver otros procesos que ocurren en términos, digamos, espaciales, que tienen que ver con el acaparamiento, con la privatización, con la desterritorialización, con también el acceso restringido a ciertos lugares, ¿no?, a la patrimonialización, por lo que mi investigación no abandona los conceptos o las categorías de la geografía como son el paisaje, la región, y tampoco considero que el territorio deba desplazar al de tierra, ¿no? Todas estas categorías, de alguna manera, y en el caso especial del análisis de Wirikuta, van a venir a plantearme a mí, digamos, ciertos retos teóricos. Es muy interesante, ha sido muy interesante para mí la experiencia. Quiero en esta segunda parte concretarme, así que hay dos diferencias fundamentales para entender Wirikuta. Primero, son dos lógicas distintas, ¿no? Lo que se podría entender como el espacio vivido y el espacio imaginado. Quiero explicarles que Wirikuta para el pueblo wixárika es un territorio sagrado. No es un territorio del pasado, sí hay un reclamo, hay una reivindicación del territorio ancestral, pero este territorio ancestral no se diluye en el presente, es decir, no es un territorio colonial del pasado, en el imaginario de la época colonial o antes de esto, sino que esta concepción de territorio ancestral hoy mismo se reivindica dentro de todo este avasallamiento del capital, sobre todo en la época contemporánea en la que nos estamos situando. Para mí, Wirikuta, digamos, como eje de análisis, es una escala, ¿no?, vista en dos maneras. Wirikuta como territorio sagrado me permite a mí explicar y abordar desde la lucha del pueblo wixárika, por supuesto que nació desde el año 2010 y se conformó a través del Frente en Defensa de Wirikuta y con la representación política del pueblo indígena a través del Consejo Regional Wixárika, pero también Wirikuta como área natural protegida, digamos que es este polígono que se encuentra hasta acá, es una porción muy pequeña al norte de México, en el estado de San Luis Potosí, que también, digamos, es otro nivel de análisis, es otra escala para mí. Sin embargo, ambas están integradas, no podemos separar la noción de territorio sagrado con esta ruta de peregrinación que el pueblo wixárika ha, digamos, caminado por cientos de años. Son diferentes itinerarios, como pueden ver. Wirikuta, digamos, es el punto oriente, para ellos es donde nace el sol, los antepasados residen ahí y ellos acuden, digamos, para renovar acuerdos de vida, para buscar abundancia de cosechas, buenas lluvias, salud, etcétera, y sobre todo para darse continuidad como pueblo indígena.
En esta parte de la investigación no me voy a explayar demasiado en la experiencia del pueblo wixárika, sino en lo que pasa en las comunidades y pueblos del desierto, porque estamos hablando de un locus de la lucha, sobre todo también de cómo se va a desenvolver el poder y de cómo se están dando las injerencias, ¿no?, de estas formas, no solamente del capital transnacional, sino también los poderes estatales, los poderes municipales y todos los agentes políticos que promovieron este proyecto. Para caracterizar un poquito la región y vernos, situarnos en esto, este es el perímetro del área natural protegida, como podemos ver. Digamos que no solamente Wirikuta como área natural protegida fue un logro también político del pueblo wixárika y de organizaciones aliadas en el 2001, también el reconocimiento de la ruta histórica cultural, es decir, la peregrinación, sino que esto existe, digamos, gracias a la lucha del pueblo wixárika. Sin embargo, digamos que en el Plan de Desarrollo Estatal de San Luis Potosí, lo que se promueve es una regionalización a partir de proyectos estratégicos. Pero quiero recalcar que tal como decimos que ya hay una diferenciación espacial per se, en esta área es donde se encuentra lo que es la Sierra de 14 y todo esto es lo que se le conoce como el Bajío semidesértico. Entonces son socioecosistemas totalmente diferentes, paisajes totalmente diferentes, relaciones, formas de usufructo también, formas de organización, pero que de alguna manera van a crear, van a incentivar también estos antagonismos espaciales. Bueno, el Plan Estatal de Desarrollo que promueve la división territorial del Estado en distritos mineros y por lo pronto dentro de Wirikuta lo que hubo al momento del surgimiento fue este proyecto Universo, que es toda la zona en gris, son concesiones de oro a una canadiense. De este lado, concesiones de oro también. Este es el proyecto de First Majestic Silver que le dio origen al movimiento en defensa de Wirikuta. Estas son concesiones de oro del proyecto de la Maroma de Carlos Slim y estas son concesiones aún no reconocidas. Este proyecto que está aquí en medio es el proyecto de antimonio de Watley, de una minera estadounidense. Otra cuestión que surge es que estos proyectos estratégicos y como es la visión del espacio imaginado, pues entonces estamos situándonos no solamente a la visión abstracta del espacio donde todo es capitalizable, estamos hablando de una zona que es semidesértica donde tal vez los gobiernos, los gobernantes y los empresarios pues dicen, pues aquí solo hay semidesierto, aquí solo hay cactáceas, ¿no? Aquí pues no, todo esto está vacío, ¿no? Cuando hay una historia detrás, ¿no? Una historia de lucha también de pueblos descendientes de chichimecas y de otros pueblos de frontera del desierto, tanto como otros pueblos que llegaron para trabajar en las minas, sobre todo en esta zona donde se confirmó el Real Minero de Real de 14, ¿no? Otros proyectos estratégicos, esta es la ruta ferroviaria del Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos, hay parques eólicos alrededor de toda esta zona, también hay, sobre todo en esta parte de aquí, una expansión muy fuerte y violenta de las agroindustrias tomateras y de alfalfa, que se están chupando el agua de los pozos. Está aquí mismo donde las concesiones de Carlos Slim, la represa La Maroma, está el basurero tóxico de este lado, Palula, y están los proyectos de las maquiladoras. Entonces, a todas luces es un espacio que está totalmente dividido por el capital y está totalmente invadido, digamos, por este programa de desarrollo territorial. Sin embargo, quiero decir que no solamente la propuesta que yo manejo aquí para entender, digamos, lo que está sucediendo y sobre todo visto ya como una fase última de la investigación, es que no solamente los espacios de representación, digamos, construidos desde el pueblo wixárika políticamente, con las estrategias, con la Defensoría de los Derechos Indígenas, con toda esta presión mediática que hubo, sobre todo en el año 2012, que se lograron la suspensión de las concesiones, al menos del proyecto La Luz y de la Maroma, y la huida de la empresa que lleva el proyecto de Universo, sino que también lo que está ocurriendo en el desierto es bastante interesante y es lo que yo quiero mencionar. A partir de esta identificación de los enclaves mineros, que son estos polígonos en grises, ¿no? Este es la Maroma, este es La Luz, este es Antimonio, aquí ya no está Universo porque ya salió del país afortunadamente, podemos determinar, digamos, la configuración de áreas de poder. Para mí, esta que está aquí,
donde están las instalaciones de la First Majestic a través de la empresa Normavec, que es la filial mexicana. Su área de influencia se extiende hasta acá, hasta lo que es la cabecera municipal de Real de 14. ¿Por qué? Porque no es un secreto, de hecho es un secreto a voces que el presidente municipal de Real de 14, el señor Héctor Moreno Arriaga, en su periodo de presidente municipal, recibió amplio financiamiento por la suma de 4 millones de pesos para promover el proyecto minero y la aceptación, aprovechando no solamente, digamos, las prácticas políticas a los que están acostumbrados y a las que han sido impuestas en los territorios rurales, es decir, clientelismo, compadrazgo, influencias, malversaciones de fondos, ¿no? Todo lo que se pueda hablar, digamos como que el sistema político ha creado y se ha reproducido de maneras que la llegada de estas empresas transnacionales aprovechan para su propia reproducción y para su propia ventaja. La segunda cuestión que quiero resaltar es que esta área se va a configurar entonces como un nodo central de poder, no solamente donde se van a expandir discursos, ideologías de opresión, de desposesión, de desterritorialización, sino también los otros. El caso de este proyecto de Huatle es muy característico, digamos. Aquí la empresa minera llegó antes de los 40s, sin embargo, digamos que esta empresa estadounidense fue la primera promotora y la primera interesada en que en ese momento un resguardo, una comunidad de bienes comunales que se asumía o se reivindicaba a sí mismo como indígena, no obtuviera su reconocimiento y titulación por las autoridades agrarias, sino que contrariamente promocionó la constitución de un ejido al que se le dotaron más de 25,000 hectáreas en 1937 y a la comunidad indígena, contrariamente, apenas se le restituyeron 17,000 hectáreas en 1981. ¿Por qué? Porque entonces el territorio, los agentes, en este caso los presidentes del comisariado ejidal, iban a estar a sus órdenes para manipular las decisiones no solamente del uso y usufructo de agua, sino de la renta del suelo. El convenio que les pagan ahorita anualmente asciende como a 30,000 pesos, entonces habría que revisar como estas cifras, en dado caso como actualizar, digamos, los convenios que se han hecho de manera desventajosa. La tercera, el de la Maroma, bueno, el proyecto de la Maroma, la comunidad, bueno, las comunidades que son varias, San Bartolo, Chilares, etcétera, no han sido informadas debidamente de que estas concesiones mineras van a ser atravesadas por una carretera que va a ser construida a partir de la autorización reciente de esta construcción de la represa, con la intención de suplir de agua a Matehuala, que está por acá. Sin embargo, tampoco se les dijo pues todas las alteraciones que puede causar la construcción de la represa, ¿no? Con todo este cercamiento del río, del flujo del río que debe estar libre. Y sin embargo, digamos que con todas estas noticias, porque ya no voy a poder hablar, pero sin embargo les voy a dar espacio para que me hagan preguntas sobre lo que está pasando aquí en Real de 14 en términos de la disputa territorial, no solamente con ejidatarios, sino con propietarios particulares, es que al mismo tiempo que ocurren estas manifestaciones y estas prácticas de poder, surgen y se van configurando estas áreas que son de resistencia. Estamos hablando de ejidos donde hay ojos de agua, entonces pasa lo mismo que decía Guillermo, el agua se convierte entonces como un elemento más estratégico en una zona donde aquí es la sierra y que todo el bajío va a ser impactado en dado caso que estos proyectos mineros se lleven a cabo, porque los proyectos mineros van a penetrar la sierra y van a intervenir los acuíferos para desviarlos. No se descarta que entonces el agua de aquí sea contaminada y entonces por ende los acuíferos y todos los pozos que están aquí en el bajío y las comunidades también sean afectados. Este es Margaritas, es uno de los primeros ejidos que se declaró abiertamente con un rechazo a la minería. Sin embargo, creo que en términos políticos, ejidos como El Salto y San Juan de Matanzas van a llevar como a una nueva fase la resistencia y la socioorganización en las comunidades. Estamos en un tiempo, me parece oportuno mencionarlo, pasó el tiempo del pueblo wixárika, ahorita hay una conciencia en crecimiento, en maduración, en evolución, no solamente por, digamos, los efectos nocivos que pueda tener la minería,
porque la minería colonial efectivamente causó algunas enfermedades graves de leucemia, de cáncer de piel, etcétera, en muchas familias, y fue como el primer reclamo que se hizo para decir, o la primera manifestación para decir no a la minería, no solamente, digamos, en comunidades de abajo, sino también en la propia Sierra de 14. Lo dejo hasta acá para que podamos tener un espacio de interacción al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Irasema. Muy interesante todo lo que nos has contado. Ahora es el turno de Enriqueta. Vamos a ver si aparece. Sí. Sí, hola, Enriqueta. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, se oye bien, se ve. Ajá. Bien, paso a presentar a Enriqueta. Enriqueta Lerma actualmente es profesora investigadora del Departamento del CIMSUR de la UNAM, licenciada en Sociología por la FES Acatlán, maestra en Antropología por la UNAM y doctora en Antropología también por la UNAM. Sus líneas de investigación giran en torno al estudio de la religión, de las disputas territoriales y cultura y el desarrollo comunitario y la autonomía. Te cedo la palabra, Enriqueta. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bueno. Estamos poniendo la presentación en pantalla. ¿Pueden indicar si? Sí, estamos viendo la presentación. Estamos ya viendo la presentación. ¿Ah, ya se ve? Sí. Ah, bueno. Bueno, esta ponencia que yo les presento es un estudio muy local de lo que sería una forma de organización por la defensa del territorio desde una perspectiva religiosa, que como observamos en la fotografía, aquí se da la bienvenida a un grupo de personas que, adscritas a la Iglesia, se reúnen para la defensa de la tierra, del territorio, del medio ambiente y de los recursos naturales. Esto se ha agudizado mucho en Chiapas, donde se reconoce actualmente que dos de los movimientos más fuertes, uno el EZLN y el segundo el Pueblo Creyente, que se ha dado a la tarea de defender el territorio en contra del extractivismo, en contra del neoliberalismo y en contra de la interferencia del Estado en la construcción de dependencia por parte de la sociedad civil y de los pueblos indígenas en específico. Bueno, para analizar esto yo utilizo la idea de la transformación de la praxis en la teología de la liberación, que surgió en la época de los 60s, durante el Concilio Vaticano II, que vino a ser una reforma muy importante para la Iglesia. Se postuló que la teología no solo debía ser un espacio de reflexión sobre Dios, ¿no?, sobre la salvación, sino que tendría que auxiliarse de las ciencias sociales para hacer una crítica al sistema de opresión que vivían los pueblos y en específico América Latina. Se tiene que buscar la liberación de los pobres y tiene que promoverse una revolución social. Enrique Dussel lo que dice es que esta visión originaria de la teología de la liberación, que él le llama la teología de la liberación 1, se ha transformado en la actualidad en una teología de la liberación 2, que ya no está siguiendo las teorías sociales ni la idea marxista que había tomado mucho poder en este discurso, sino que ahora hay una ruptura del discurso monológico y podemos hablar de distintas teologías, teologías feministas, teologías afros, teologías indígenas, y en este caso hablamos de una teología que podemos llamar una teología ecológica, o que le han llamado también la ecoteología, que busca la liberación de las víctimas, no necesariamente de los pobres, sino las víctimas de todos aquellos del sistema, ¿no? Entre estos, la tierra es considerada una víctima también por el sistema capitalista, por lo tanto también habrá que liberarla. Más que pensar en una revolución social, se habla de una hermenéutica propia que parte de la construcción del conocimiento local desde las comunidades. Y bueno, esto ha derivado en un movimiento muy importante que inició en 2014 y que fue la constitución de la Pastoral de la Madre Tierra, que reunió en su primer congreso a más de 1000 catequistas de diferentes regiones de Chiapas,
que se han dado a la tarea de promover la defensa de la tierra. La Pastoral de la Madre, sin embargo, no es un movimiento específico en Chiapas ni en México. Hay pastorales de la tierra en Colombia, en Brasil, en Guatemala, en otros espacios, ¿no? Bueno, aquí tenemos una fotografía de lo que es un movimiento de esta organización, ¿no? De la Pastoral de la Tierra. Como vemos, congrega a gente de una gran diversidad de grupos étnicos. Bueno, el lugar que yo estudio se llama Chicomucelo, que es un municipio que se ubica en la región fronteriza. Si ustedes ven en el mapa, hay una región, hay un apartado en el que aparece un apartado color azul, ¿no? Chicomucelo se encuentra justo en la región fronteriza, que es una región económica. Y bueno, este es un espacio que últimamente se ha visto muy afectado por la minería, y ha logrado construir una resistencia muy fuerte a partir de tomar el eje de la Pastoral de la Tierra como el principio para su movilización sociopolítica y religioso-política. Bueno, la organización en Chicomucelo se conforma a partir, la organización que ha seguido la trayectoria del movimiento social en Chicomucelo se genera a partir de 3 momentos importantes. Uno es la lucha por el reparto agrario entre 1994 y 1995, aprovechando la oleada del surgimiento del EZLN. En Chicomucelo se genera también un movimiento en demanda del reparto ejidal, lo cual les resulta beneficioso porque aunque había concluido ya la etapa del reparto agrario, en 1995 logran un reparto tardío, pero que les beneficia a muchas comunidades. Se constituyen varios ejidos. Y se señala que en este proceso de concientización se crea la organización campesina Emiliano Zapata, principalmente generada desde un párroco llamado Javier Inda, quien había promovido desde la teología de la liberación la concientización por la recuperación de la tierra. Otro momento importante es la resistencia contra la minería Blackfire, que en la década pasada se organizó también para luchar contra el extractivismo, principalmente de un mineral llamado barita, por parte de esta empresa canadiense. Y lograron detener esta extracción. Sin embargo, uno de los líderes, que aunque no se asumía parte de esta organización, fue asesinado por un empleado minero, lo cual levantó finalmente un fortalecimiento de la comunidad por la defensa del territorio, en donde las comunidades eclesiales de base, que es el modo como se llama a estos núcleos de organización sociopolítica y religiosa, asumieron que esta lucha era algo que debían de fortalecer contra la minería, ¿no? Y tomando como ejemplo el caso de Mariano Abarca, ¿no? Por otro lado, el precongreso de la Madre Tierra, que también fue un evento muy importante. Este congreso se realizó antes del Congreso General de la Pastoral de la Madre Tierra en Chiapas. Se hizo un año antes, en 2013, y fue muy importante para Chicomucelo porque todas las parroquias de la región sureste de la diócesis se reunieron en su territorio y lograron discutir el proyecto de territorio que quieren, el tipo de comunidad que quieren construir y cómo van a hacerlo para defender sus territorios. Entonces, esos 3 momentos han fortalecido mucho la movilización en las comunidades y en las comunidades eclesiales de base de este municipio. Aquí vemos una ofrenda a la Madre Tierra en una sesión de oración por la defensa del territorio, que es esa fotografía es del precongreso de la Madre Tierra realizado en Chicomucelo. Bueno, yo quiero hablar un poco del sujeto de la praxis, quiénes son estas personas que se están organizando. Las comunidades eclesiales de base son núcleos católicos organizados, conscientes de su contexto social y de su agencia transformadora, han roto con el catolicismo hegemónico y buscan hablar, bueno, no han roto, han roto con el catolicismo hegemónico, pero buscan reformular desde adentro de la Iglesia una participación más activa y reformular el dogmatismo de la Iglesia para hacer una Iglesia más ecuménica e inculturada, ¿no? Bueno, algunos conceptos, posiblemente no sean tan claros, pero se puede preguntar sobre ellos después.
Esta organización se conforma de 56 comunidades eclesiales de base solo en Chicomucelo, organizadas en 4 zonas parroquiales por comisiones y pastorales. En esta participan diáconos, que son como una especie de sacerdotes, pero que tienen esposa, y que de hecho el Papa, ahora que vino, en la última visita, vino a refrendar el diaconado como una forma de la organización católica y de la evangelización desde matrimonios indígenas que pueden impartir los sagrados sacramentos, ¿no? Entonces hay diáconos, hay catequistas, quienes pueden predicar, consejos pastorales, promotores de salud. Ante la ausencia de servicios de salud, por ejemplo, por parte del Estado, que no hay clínicas, se han creado promotores de salud que utilizan el método, utilizan el rescate de la tradición médica de las comunidades, la salud alternativa, y entonces se organizan por comisiones para ofrecer salud a través de las plantas, ¿no? Hay representantes de la teología india que buscan rescatar el cristianismo mayense y gente de la pastoral de la tierra, ¿no? Otro sujeto importante también es el tercero, el tercero es una forma, como le llama Escanone, a quien trabaja por la formación de movimientos democráticos y de participación de los subalternos. En este caso es el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, que es un comité que pertenece a la iglesia de Chicomucelo, a la parroquia de San Pedro y San Pablo, y ellos se han encargado de dar talleres de derechos humanos dentro de comunidades, comités que funcionan como una especie de agencias, de agencias públicas, porque como tampoco hay agencias públicas en el territorio, entonces ellos funcionan para dirimir controversias y también promueven la formación de otros promotores de derechos humanos para impartir una serie de dirimir las controversias, no más que impartir justicia. Bueno, ¿cuál es el motor de la praxis en la coyuntura minera? Primero, hay una crítica al antropocentrismo, es decir, se critica que el hombre sea lo más importante dentro del sistema ecológico, sino que se busca una apertura al biocentrismo donde hay una ecología de seres, ¿no?, y de componentes de la naturaleza que deben ser respetados por igual. Hay un desplazamiento de la exégesis faraónica al Arca de Noé. La teología de la liberación originalmente se fincaba mucho en la lucha de los israelitas contra el faraón, como una lucha política. Ahora se habla de la exégesis, de la interpretación del Arca de Noé, como la necesidad de Moisés de salvar a la naturaleza en un arca. Entonces, el papel ahora no es una lucha política necesariamente, aunque lo conlleva, pero lo importante de esta lucha política es salvarnos a todos, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son también otro motor? Son las secuelas negativas de la minería, que fueron secuelas que contaminaron el río, desecaron muchos árboles, murieron animales por la contaminación del agua, problemas comunitarios, división entre religiones, protestantes a favor de la minería, comunidades eclesiales de base en contra, familias divididas porque algunos trabajaban en la minera y otros se oponían, en fin. Todos estos problemas han llevado a la concientización de lo que puede ser una lucha por el territorio. Hay un desequilibrio de las condiciones de viabilidad para la reproducción de la vida, lo cual resulta muy importante, porque no solo se discute las condiciones actuales, sino que se habla de las posibilidades de que la vida no pueda seguirse reproduciendo si seguimos en esta vorágine, ¿no? El objeto de la praxis, si bien vemos en los distintos momentos, vemos que en el 94-95 la lucha era por un reparto agrario, se hablaba a nivel conceptual de la lucha por la tierra. Después se habló de que esta lucha por la tierra no los incluía a todos, porque algunos son ejidatarios, pero otros no son ejidatarios, solo son habitantes del ejido, pero no tienen derecho a la tierra, o no tienen derecho a la representación en la asamblea ejidal. Entonces, más allá que luchar por la tierra, había que luchar por el territorio, que los incluía a todos, ¿no? Pero no solamente hablar del territorio, sino también hablar a nivel de la tierra como un órgano vivo que siente, que debe ser liberado de la contaminación. Entonces habla de la madre tierra, ¿no? Y también esto como una resignificación del pensamiento dogmático católico, ¿no?, que dice que la tierra es, pues, el hombre se enseñorea sobre la tierra, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de la praxis para defender el territorio? Primero, hay una apropiación del territorio a partir de la administración. El hecho de que ya la parroquia tenga dividida en 4 y haya tantas
eclesiales de base, nos habla pues ya de una presencia importante en el territorio. Estas comunidades eclesiales de base tienen una vigilancia muy fuerte dentro del territorio, se comunican por radio toda la gente que pasa, las camionetas que entran, a dónde van, tienen un registro de la gente que está entrando, lo que está haciendo. Se habla de un desarrollo sustentable a partir de la pastoral de la tierra, se dan cursos, por ejemplo, de uso de semillas nativas, el uso de algún fertilizantes naturales, el rechazo a los agroquímicos, el rechazo a otro tipo de productos que pudieran afectar a la naturaleza, ¿no? Hay un cuidado a la salud a través de estas comisiones que les comentaba. Algunas acciones particulares, por ejemplo, dependen del carisma de cada persona, es decir, hay personas que deciden orar en privado, hay personas que deciden orar en público, hay quienes deciden hacer catequesis, ¿no? Las acciones particulares, algunas públicas, son, por ejemplo, una resignificación de la movilización social. En vez de hablarse de marchas, se habla de peregrinaciones. En vez de hablarse de mítines, se habla de misas, ¿no? O de foros. En vez de hablar de huelga de hambre, se habla de ayuno. Entonces hacen toda una resignificación desde el sistema religioso de lo que puede ser una resistencia vista desde el contacto con lo divino, ¿no? Hay un llamado a la compasión, que esto coincide mucho con la propuesta que dice Leonardo Boff sobre la creación. Es decir, el llamado a la compasión habla de que el hombre debe entender que su principal motivo de ser creado fue cuidar el Edén, ¿no? O sea, cuidar la naturaleza. Entonces, como este es el origen del hombre, esto es lo que debería seguirse haciendo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de estos grupos? Construir una comunidad en equilibrio con el ecosistema, construir una religiosidad participativa en la transformación social y construir una organización social, productiva y bienestar familiar de forma con independencia del Estado. Eso es algo muy interesante porque hay muchas cosas que están en diálogo con el zapatismo. Y entonces, bueno, esto del rechazo al subsidio gubernamental, el rechazo a la interferencia de los partidos políticos, pues es algo que sucede no solamente en el zapatismo, sino en muchas comunidades organizadas a través del pueblo creyente, en muchos otros municipios que no necesariamente están dentro de la organización zapatista, ¿no? Y bueno, también esta es una propuesta que ellos han construido conjuntamente. Hay un diálogo ahí, pues, ¿no? Y bueno, pues voy a dejarla hasta aquí. Este es uno de los lemas más importantes, ¿no?, que se manejan durante las peregrinaciones. Alto hermano, la tierra es de Dios, ¿no? Y bueno, hasta aquí le voy a dejar para comentar después. Gracias. Gracias, Enriqueta. No sé si sigues por la red. ¿Hola? Sí, aquí sigo. Ah, ok. Pues muchas Hola. gracias. Muy interesante todo lo que presentaste. Un favor, Bueno. si nos deja de compartir su contenido, Enriqueta. ¿Perdón? Sí. Si nos hace disculpe. favor de dejar de compartir. Gracias. Deje aviso al técnico. Aviso al técnico. Bueno, vamos a esperar. Bueno, vamos presentando, si os parece, al último ponente de este módulo de luchas campesinas por la tierra. Con él daríamos por terminado el módulo y la mesa redonda. Él es Alexandre Nogueira. Perdón por mi pronunciación pésima en brasileño. Alexandre es actualmente profesor de Geografía de la Universidad Federal do Maranhão. Es licenciado en Geografía por la Universidad Federal de Paraíba, maestro también en Geografía por la misma universidad. Es candidato a doctor por el programa de posgrado en Geografía de la Universidad Federal de Pernambuco
y miembro del Centro de Estudios de Geografía del Trabajo, y sus líneas de investigación giran en torno a la geografía agraria, a la educación en el campo, enseñanza y epistemología de la geografía y geografía y movimientos sociales. Entonces le doy la palabra a Alexandre y muchas gracias por venir desde tan lejos para estar con nosotros hoy. Bueno, primero, gracias por la invitación, felicitar al Instituto por un evento con una temática tan importante para nosotros, aprovechando que voy a pasar un poco de tiempo, porque como no hablo muy bien castellano, entonces voy a hablar un poco despacito, para que todos compreendam que estou falando, e peço desculpa por isso, espero que todos compreendam que vou falar aqui para vocês. Bem, primeiro, quando recebi a invitação de falar aqui um pouco sobre o MST, não MTS, é MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Pensei o que há passado em Brasil nos últimos anos e sobre os conflitos agrários. O que há de novo em Brasil sobre os conflitos agrários que o movimento dos trabalhadores sem terra estão atuando mais forte. Então, pensei em trazer 2 projetos de desenvolvimento e onde o Estado, junto com florestales e empresas de mineria estão desenvolvendo mais precisamente na região do norte do Brasil. Bueno, então a luta do MST frente à política de saúde do Brasil é meu tema principal que vou falar aqui para vocês, né? E tenho uma estrutura da ponência onde pongo 5 pontos, né? Primeiro, a origem do movimento, a reforma agrária como principal bandeira de luta do movimento dos trabalhadores sem terra, e essa reforma agrária como uma lei de facto constitucional. A formação social do MST e seus territórios, já que estamos falando aqui, né, sobre territórios e comunidades rurais, né? 4 os 2 grandes projetos de desenvolvimento em Brasil, que é a aprovação do plano de mineria, que vou falar mais precisamente sobre a duplicação do ferrocarril Carajás, e sobre o Mato Piba, que é um segundo projeto, e, por último, a mobilização e resistência do movimento frente ao agronegócio e a esses 2 projetos de desenvolvimento. Bueno, falar de MST acá em mês de abril para nós é muito importante porque esse mês de abril há 20 anos do massacre do Carajás, né, onde o Estado matou 20 campesinos sem terra, né, ou seja, a polícia estatal matou 20 campesinos, né, e este mês há 20 anos. E por isso, abril, o MST, o movimento, nós chamamos de Abril Rojo, ou seja, é um mês onde há grandes conflitos, há grandes mobilizações, incluso foi morto um campesino amigo na Paraíba, no interior da Paraíba, do estado que vivi, onde nasci, e 2 campesinos no interior do Paraná, no sul do país, né? Esse mês. Então, é um mês onde o conflito, de fato, está presente, e mais precisamente na atual conjuntura que temos hoje em Brasil, politicamente falando. A origem do MST está vinculado também, né, com a Igreja Católica, principalmente com a Comissão Pastoral de la Tierra. Um marco importante para o surgimento do MST foi um acampamento em Rio Grande do Sul, chamado Encruzilhada Natalina. Esse que surgiu em 1979, né, onde em 1983 e 82 e 83, tuvo em seu acampamento 207 famílias, onde foi um dos mais grandes acampamentos rurais brasileiros.
Um ano depois, ou seja, durante um ano de acampamento, todavia, nós outros estávamos na ditadura militar, né, brasileira, que foi de 1964 a 1985, né, quando tuvo a redemocratização política. O exército brasileiro passou a cercar, a cerrar todas as entradas do acampamento, onde os campesinos quedaram, né, sem acesso a informações, sem acesso à água, sem acesso à comida. Um ano depois, quando a Igreja Católica logrou uma hacienda, o Estado donou uma hacienda à Igreja Católica, a Igreja Católica, via Comissão Pastoral de la Tierra, né, donou esta hacienda para os acampados, para as famílias, e aí, onde termina o acampamento Encruzilhada e onde empieza o surgimento do movimento dos trabalhadores sem terra. Um ano depois, em 1985, o movimento hace seu primeiro Congresso Nacional, né, em Santa Catarina. Bueno, 3 anos depois da redemocratização, ou seja, a luta do movimento ela surge por la tierra e por la redemocratização política. Quando logramos a redemocratização, em 1988, foi construída a Constituição Brasileira, a Constituição Federal Brasileira. E na Constituição Federal Brasileira está presente a garantia da reforma agrária, ou seja, a reforma agrária é garantizada em Brasil constitucionalmente falando. Em seu artigo 184, ela afirma: compete à União de se apropriar por interesse social para fins da reforma agrária o imóvel rural que não cumpre sua função social. Ou seja, o imóvel é para plantar, é para cumprir os interesses nacionais de sua gente. Se não cumpre, não é solamente quedar vazio sem plantar. Ou seja, a monocultura da cana é uma... Como pode falar? Ou seja, o imóvel não está cumprindo sua função social, mesmo com as plantações de cana-de-açúcar, porque ele não está cumprindo socialmente sua função para o Brasil e para seu povo. Então, podemos afirmar que a luta do MST é uma luta por direito, é uma luta constitucional, ou seja, está dentro do trâmite do Estado. Isso é importante falar, porque o MST, ele não... que é distinto de alguns movimentos acá, que foi explanado, nós não lutamos por autonomia territorial. Nós não lutamos por uma autonomia de gestão ou política. Nós lutamos por um Estado e um Estado socialista. A bandeira do MST é a construção de um Estado socialista brasileiro. Nós temos uma teoria política e uma teoria social construída, juntamente com os acadêmicos, juntamente com os movimentos e campesinos. Ao mesmo tempo, nós temos uma política de Estado, porque compreendemos que não há teoria política sem teoria de Estado. É impossível. Então, por isso que nós lutamos adentro do Estado, para cambiar o Estado, compreendendo que a ideia do Estado como um Estado classista, ou seja, nós compreendemos nós campesinos como classe social. Então, é importante falar da luta do MST, é uma luta constitucional, é uma luta por direito, é uma luta por adentro do Estado. A luta do MST ela é a partir de 2 territórios. Territorialmente falando, a luta do MST está basada em 2 territórios. O primeiro é o acampamento, ou seja, é a ocupação da terra, e o segundo é o assentamento. Como surgem esses 2 territórios? O acampamento ele surge porque o Estado não hace a reforma agrária. Então, o MST, por o Estado não cumprir sua obrigação de fazer a reforma agrária, o MST, nós juntamos acadêmicos, universitários, estudantes e movimento social, analisamos quais são as terras improdutivas em Brasil e falamos, acá vamos ocupar
acabamos de ocupar e acabamos de ocupar. Ocupamos a terra que, segundo a lei, não cumpre sua função social e deveria ir para a reforma agrária, e pressionamos o Estado a ser a reforma agrária. Não é tão fácil, pero aí é onde há o conflito direto com o grande capital rural. Então, o primeiro território é o acampamento, é a ocupação da terra. Então, quando logramos a desapropriação da terra, aí surge um outro território, o segundo território, que é o assentamento rural. Então, expongo que, por meio da ocupação do latifúndio, a estrutura organizada do espaço se transforma. Entram em cena novas formas de gestão do território. Acampamentos e assentamentos. Eles são a expressão local específica do conflito capital-trabalho. Ou seja, isso nos põe numa posição política, ou seja, da luta de classe. O MST analisa a sociedade a partir do conflito capital-trabalho, ou seja, da luta de classe. Então, esses dois territórios é a concreção da resistência à exclusão social e espacial, já que o espaço é o espaço do capital. Então, trago antes, é importante falar da formação social do MST, está basada hoje, a partir das políticas neoliberais, a partir de dois sujeitos. São os desempregados urbanos, onde não logram empregos, muitos não logram nem a requalificação, se diz? Sim, requalificação laboral, ou seja, eles não logram adentrar em empregos industriais. Então, o movimento social hoje do MST vai nas cidades, nas periferias, nas favelas, que em Brasil se chama favela, buscar esses desempregados urbanos para atrair para o movimento social. Porque muitas vezes esses desempregados urbanos são filhos de agricultores, filhos de campesinos. Como também os ex-campesinos desplaçados que migram para a cidade e, como não logram emprego na indústria, nem tampouco em los setores informais da economia urbana, miram o MST como a única oportunidade de sua reprodução social. Assim, podemos afirmar que as políticas neoliberais, tanto na cidade como no campo, favorecem o crescimento da luta do MST e, consequentemente, o surgimento de novos territórios rurais, que são os assentamentos. Então, temos dois grandes projetos de conflito. É a duplicação do ferrocarril Carajás, que parte do estado do Pará para o Maranhão, é um dos grandes projetos de mineria que temos na América Latina, é onde a Serra Pelada, eu creio que alguns outros já escutaram falar sobre isso. O projeto Carajás são três bases. Nós temos o complexo mineiro Carajás, aqui está, onde se encontra a Serra Pelada. O projeto de ferro Carajás, que é isso aqui, é uma mina de extração de ferro, de minério de ferro, e o ferrocarril, que vai do Carajás, acá onde houve a matança, o massacre dos campesinos, em 1996, e vai até a capital do estado do Maranhão, que é São Luís. Eu vivo por acá, aqui, Imperatriz, por aqui. Essa região aqui, conhecida como Bico do Papagaio, é a região com mais conflitos agrários, quiçá da América Latina, onde há vários movimentos, há movimentos vinculados a guerrilhas urbanas e agrárias. Então, o Bico do Papagaio é uma região que está adentro desse complexo minérico. Então, esse Plano Nacional de Mineração, ele mira aumentar as exportações minerais, consequentemente, aumenta os conflitos e a pobreza. Acá, esse mapa mostra a quantidade de trabalhadores assassinados em Brasília. Então, vocês podemos ver isso em conflitos agrários. Podemos ver
que a grande quantidade de muertos é onde passa o ferrocarril Carajás. Então, solamente em 2012, 816 conflitos de terra foram registrados. A Comissão Pastoral de la Tierra, vinculada à Igreja Católica, como foi falado aqui, ela todos os anos em Brasília hace um levantamento dos conflitos agrários. Então, se especifica a mineria, o agronegócio, e que nós outros do CEGET, que é o Centro de Investigação que hago parte, né, estamos desenvolvendo um conceito de agro-hidronegócio e agro-hidroterritório. Né? Por quê? Porque agora, com a reestruturação produtiva, o agronegócio não mira a terra. O agronegócio mira os aquíferos. E a partir dos aquíferos, a terra. E a partir da terra, a monocultura e os conflitos. Então, aí estamos vinculando não somente a terra, como também a água. Então, por isso que é o agro-hidronegócio e o agro-hidroterritório, que é importante nós outros vincular, porque são conflitos da mesma escala e dos mesmos sujeitos sociais. Em 2015, que saiu o relatório essa semana, né, dos 50 assassinatos em conflitos por terra, 50 ocorreram em Pará e no Maranhão, ou seja, nos dois estados onde passa o ferrocarril Carajás. Lá, o ferrocarril ele afeta diretamente 152 comunidades afrodescendentes, rurais, assentamentos e vários operários urbanos. E acá estamos, outra questão é o trabalho escravo, que também se concentra no ferrocarril Carajás, que aqui está. Isso tudo são concentrações de trabalhos escravos em Brasil. E acá a resistência, como o ferrocarril é o símbolo, é o grande problema, né, da região de conflitos, os movimentos indígenas, campesinos, afrodescendentes ocupam, né, este espaço, proibindo por algumas horas ou alguns dias a circulação do trem. Ou seja, em um dia são milhões e milhões de dólares que a Vale, que a empresa, há de prejuízo. E acá algumas fotos que temos dessas manifestações. O segundo projeto é um projeto que o Estado, o governo Dilma, o governo do PT, desenvolveu, né, a partir de sua ministra Cátia Abreu, ministra da Agricultura, que é a representante do agronegócio no governo do PT, Dilma, o qual votei em Dilma. Então, o Matopiba, que é um projeto do Estado brasileiro, é porque Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que são 4 estados que fazem parte desse grande projeto, que está vinculado à produção de soja e o plantio de eucalipto, né, em la região. E aí nós temos acá como cresce, como a cada ano aumenta a produção de soja, de granos e do plantio de eucalipto. Acá tudo muito bonito, né? Todavia, há um grande problema. Há 2 fatores, um fator social e um fator ambiental. Primeiro, por que Matopiba? Os 4 estados possuem uma área de cerrado, de bioma cerrado, que é muito cercano do bioma savana da África. O cerrado em Brasília não existe mais. Nós não podemos falar que há cerrado em Brasília porque o agronegócio matou, né, sacou do território brasileiro todo o bioma cerrado. E o que resta desse cerrado é exatamente nesses 4 estados onde há o desenvolvimento, né, do Matopiba. Outro grande problema é que nessa região há unidades de conservação ambiental, terras indígenas, assentamentos, são 865 assentamentos rurais na região do Matopiba. E quilombolas, ou afrodescendentes, não? E o que passa com esses sujeitos? Esses sujeitos que eram cercados por eucalipto e soja. Como o Estado não passa estrutura para os campesinos, esses campesinos arrendam a terra para plantar eucalipto. Plantando eucalipto, vosotros
conhecem que o eucalipto ele saca toda a água da terra. Em Brasília encontramos ouro nas hojas do eucalipto. Ouro. Ou seja, não é solamente água que saca da terra. Né? Então, o Mato Piba ele tem um único objetivo, cambiar isso. Isso são assentamentos, a mata nativa do Maranhão. Isso aqui é o coco babaçu, né, que solamente encontramos, né, no estado do Maranhão. Isso aqui são cultivos de hortaliças num assentamento. Então, o Mato Piba ele quer cambiar isso por isso. Isso é lá no mesmo estado e muito cercana à cidade onde saquei a primeira foto. Ou seja, plantação de soja, eucalipto e café. Né? Ou seja, nós outros não vemos gente, não vemos movimento, não vemos pueblo, vemos nada mais que granos e eucalipto e pinho. Não? E aí o movimento ele parte por as resistências. Sin embargo, para concluir já, a mobilização e resistência do MST, não somente esses dois projetos. Então, vocês ponham acá que, contudo, a luta e a resistência do MST, não somente nesses dois projetos de desenvolvimento, como em todo o processo de expansão de grande capital no campo brasileiro, está basado na luta por el território. Ou seja, a materialidade da luta do MST é a conquista do território. E não somente na conquista, como também na permanência, criando territorialidades próprias dos sujeitos que lutam contra o agronegócio e suas matrizes produtivas, onde a explotação de los hombres e mulheres do campo, como de la natureza, é a base fundamental da reprodução social. Ou seja, só há território campesino com territorialidade campesina. Só há território indígena com territorialidade campesina, indígena. Não é a ser um território não é a terra. Podemos ter territorialidades ancestrais, territorialidades que seja a partir das práticas sociais dos sujeitos que a compõem. Sem isso, não há território. Não é porque um assentamento rural em Brasília que é território campesino. Muitos falam porque assentamento rural é território campesino. Não. Muitos assentamentos rurais em Brasília são assentamentos do agronegócio, são territórios do agronegócio. Muitos territórios indígenas são territórios do agronegócio, porque não há territorialidade dos sujeitos. Isso, claro, porque o Estado, por suposto, o Estado, junto com o grande capital, hace todas as ações para que isso passe em Brasília. Então, a resistência é a luta cotidiana, a ocupação das carreteras, a mobilização, isso foi a hora, né, em apoio a Dilma contra o golpe, bueno, e a educação como uma das principais territorialidades do movimento dos trabalhadores sem terra. Muitas graças e desculpe. Bueno, muchas gracias, Alexandre. Muy actual todo. Si se nos une Irasema y Enriqueta también la tenemos ya ahí, me parece. ¿Se oye, Enriqueta? Sí. Ok. Bueno, Sí, pues, los escucho. perfecto. Vamos a dar entonces paso al turno de preguntas. Vamos a abrir el debate para este segundo módulo y para concluir entonces la mesa redonda. Solamente uma coisa, as perguntas para falar pouco mais despacito, para que compreenda a pergunta e que, por favor, que se presente, hable o nome e tal, para que eles estão lejando nos outros entre eles. Okay, bueno. Así. A petición del compañero Alexandre, dice, bueno, por facilidad hacia él, de hacer las preguntas más despacio para que las pueda comprender. Y quien quiera comentar algo, pues también que se presente para facilitar un poco la comunicación, ¿no? Y hacerlo más cercano. Entonces, con esto, pues damos paso a todo aquello que queráis comentar. Hola, buenas tardes. Luis Valadez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sociólogo de formación.
La pregunta es para todo el panel. Me parece, y pregunta y comentario, me parece que las presentaciones han sido un poco apologéticas de los movimientos de resistencia. Parece que no hay como una visión crítica de cuál ha sido esta evolución de los movimientos. Pareciera que no cometen errores los movimientos, parece que son como puros. Sobre todo el caso que nos presentaron de Chiapas, me llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con las prácticas religiosas de la gente, como nos explicaron en Chicomucelo. Sin embargo, la última lámina es súper fuerte, ¿no? Cuando dicen la tierra, hermano, la tierra es de Dios. Entonces, digamos, recordando un poco la pregunta del compañero que está aquí a mi derecha de la mesa pasada, en el sentido de que hay una toma de conciencia de los movimientos sociales. Entonces, esta lámina que nos presentan al final de la investigación de Chicomucelo, pues sí me mueve a la reflexión de hasta dónde hay una conciencia, una toma de conciencia de parte de los movimientos sociales, de la gente que se organiza, de la gente que lucha. Porque si nada más vamos a alabar o a decir qué bien van los movimientos sociales, pues es bueno, pero nos quedamos hasta ahí. Quizás esté el espacio para ir un poquito más allá y ver en qué también los movimientos sociales no son puros, ¿no? Entonces ver también cuáles han sido pues los errores, las cuestiones más subjetivas o más humanas, yo las catalogo así, más humanas de los movimientos sociales, porque me quedo con la sensación de que todo es muy, muy bonito, ¿no? Muy viva la resistencia y así. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta. Gerardo Larriba. Creo compartir el punto de vista que se acaba de expresar por el compañero y estaría tentado a la tercera y a la primera ponencia tratar de hacer una pregunta que pudiera de alguna forma u otra orientarse sobre el balance o los avances que han alcanzado los movimientos sociales. De manera particular, al compañero que presenta el caso del MST, me llama la atención todavía también con el ánimo de discutirlo, de plantearlo, la idea del esencialismo de clase que está como postura del MST, es decir, todavía se plantea en el buen sentido la contradicción fundamental entre burguesía y proletariado como una bandera fundamental. En ese sentido, me atrevería a preguntarle cuál es la postura del MST con relación al campesinado, que tradicionalmente fue una categoría que el marxismo ortodoxo negó como tal y que justamente planteaba la idea de la proletarización, una historia que más o menos creo que los que estamos aquí conocemos. Entonces me gustaría saber de manera concreta, como dice que preguntemos un poco con cierta pausa, la postura del MST con relación al campesinado que está también involucrado, digamos, en este movimiento social, porque me parece ser una categoría hoy en día que se tiene que discutir como tal y en ese sentido posibilitar un balance justamente, si me permites decirlo así, de los logros alcanzados por este movimiento en el contexto de los movimientos sociales en Brasil, ¿no? Para no manejarlo de manera ahistórica. En el caso de Virikuta, digo un poco, también me queda la idea
la idea, insisto, planteada por la primera intervención referente a que adolece de aspectos de tipo crítico. Entonces yo lo que quisiera un poco preguntar es el caso de lo sagrado si de alguna manera u otra ha influido, digo un poco lo sagrado con toda la connotación, ha influido justamente en los avances alcanzados, por decirlo así, en este movimiento, porque solo se ejemplifica la participación del Estado a través de un municipio, ¿no? de un municipio, y me parece ser, y creo que también por falta de tiempo, que pudiese abundarse más sobre el papel del Estado, pero del Estado mexicano como tal, ¿no? Con relación a ese punto, a ver si habría. Y en el caso de la compañera que presenta el tema de Chicomuzuelo en Chiapas, preguntarle justamente, porque le escuché decir a Enrique Dussel que gran parte de los supuestos teóricos que están en esta teoría 2 están en la teoría de la dependencia. Lo había planteado, la teoría de la dependencia, y a una pregunta fundamental que se le hace, él dice sí, pero la teoría de la dependencia de Rui Mauro Marini, no la de Agustín Cueva, y bueno, y mencionó algunos otros casos más. A mí me gustaría saber si hay alguna estructuración lógica de esta teoría de la dependencia con este planteamiento que se le da en llamar la praxis 2 como tal. Un planteamiento que se me hace un poco diferente al concepto de praxis que nos habíamos, en lo particular, que me había acostumbrado a escuchar y a trabajar con el concepto de praxis de Adolfo Sánchez Vázquez, como transformación social, etcétera. Hay un planteamiento diferente que justamente acude mucho a lo religioso y que desde mi punto de vista, concordando con lo que se había dicho, pareciera ser, desde mi punto de vista, insisto, que dificulta mucho la acción como tal. Gracias, gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Bueno, mi nombre es Fernando López, vengo de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Quiero preguntarle a la doctora Enriqueta, ¿cuál es la posición actual del Papa actual respecto a la teología de la liberación? Porque Juan Pablo II, si tenía una especialidad, era destruir la teología de la liberación. Por otra parte, ¿qué tanta pluralidad religiosa hay en esa zona? Porque tenemos entendido que en Chiapas es el estado de la República con menos proporción de católicos debido al crecimiento de las iglesias cristianas no católicas. Si fuera tan amable hacer un comentario al respecto. Y respecto a nuestro amigo Alejandre, ¿por qué Lula no hizo la reforma agraria, siendo que el MST los apoyó? Recuerdo incluso que le hacían protestas a Lula para presionarlo para que lo hiciera. ¿Y por qué ahora los están apoyando? En el periódico reciente vi que están dándose abrazos y besos Lula y el líder del MST. Es paradójico, por lo menos para alguien que no conoce el tema, ¿no? Si fuera tan amable. Gracias, Guille. Sí, yo también quisiera hacer una pregunta a cada uno. En lo que concierne a tu caso, Iracema, me pareció muy interesante. Y te quería preguntar más en torno a lo que dijiste, que en un principio tuvieron un papel muy protagónico los wixárikas y que ahora es el momento más de otro tipo de ejidos o comunidades. Si pudieras un poco profundizar en eso y en esta idea también de frente a estos proyectos de despojo, etcétera, si esta superposición de territorialidades de la resistencia, ¿no? Y pensando en eso, por ejemplo, en que los wixárikas, la relación con la tierra, con la cosmovisión es otra y genera como otros referentes de defensa, y qué articulaciones, diferencias y continuidades se habría respecto a los campesinos, que sabemos que tienen, digo, particularmente en esa parte del país, ¿no? Para el caso de Enriqueta, a mí me surgieron un par de dudas que te quería consultar. Una es, tú hablaste de una serie de coincidencias entre las comunidades eclesiales de base y el EZLN, y mi pregunta iría justamente por el otro lado, ¿cuáles serían justamente las diferencias? Teniendo en cuenta que son proyectos que si bien tienen convergencias, también tienen como especificidades muy propias. Y la otra que quizás me gustaría que si pudieras comentar más es como toda esta lectura de
del papel de la diócesis de San Cristóbal, principalmente en la etapa de don Samuel, que genera toda esta especie de creación de estructuras, de organización, etcétera, que vienen luego a derivar en el pueblo creyente, pero que desde antes se había caracterizado por ser como una iglesia con otras coordenadas, ¿no? No sé, pensaba en la cuestión esta del análisis constante de la realidad, de problemáticas endémicas de los campesinos propias, o sea, si pudieras hacer esta especie como genealogía política de cómo se constituye el pueblo creyente, pero trae obviamente una trayectoria de reflexión, de crítica y de resistencias bastante larga. No hablo exclusivamente de Chucumucelo, sino del proyecto ¿no? Y para Alexandra, a mí me pareció muy interesante la cuestión de cómo justifican la toma de tierras, sobre todo porque, no sé si te entendí bien, pero hablabas de que se mueven dentro del marco legal, y eso me pareció muy interesante porque en contraste con otros movimientos sociales de América Latina, donde hay una clara oposición al Estado porque no, bueno, por obvias razones, porque no resuelve, ¿cómo se lleva a cabo esto, ¿no? O sea, ¿cómo se justifica tanto en términos por ejemplo, del diálogo o no diálogo con el Estado, de la ley en específico, como del proceso de procedimiento? Y la otra tiene que ver con la cuestión de acciones de resistencia y su impacto en el espacio. Me pareció muy interesante que una de ellas fuera bloquear, porque esa también es una constante en los movimientos en América Latina, ¿no? O sea, parece que solo así los escuchan, y sí hay una reflexión sobre este tipo de estrategias, o sea, en el sentido, por ejemplo, no sé, desarticular los procesos de circulación del capital, o sea, un poco, pero desde ellos, ¿no? Desde ellos. Bueno, no me presento. Mi pregunta es para Iracema y me gustaría que por favor nos ampliaras por qué despojo no es suficiente para explicar lo que sucede con el extractivismo. Nada más. Muy bien, yo creo que con esta tanda de preguntas vamos a cerrar. Nos estamos yendo un poquito de tiempo, pero bueno, está interesante, ¿no? Yo creo que merece la pena, entonces vamos a responder de momento a estas. Podemos seguir el orden, ¿no? de las presentaciones para responder, si os parece. Bueno, voy a tratar de responder a todas las preguntas de a una. Lo que tiene que ver con los movimientos y la evolución, efectivamente no son lineales los movimientos, han tenido cada uno su propia experiencia y tiene que ver en mucho con la diversidad de los sujetos que interactúan. En el caso de Wirikuta fue muy significativo, digamos, la participación no solamente de organizaciones ambientalistas, tildadas por los mineros, sobre todo como ecologistas radicales, a quienes se les digamos, designó de esta manera, desprestigiándolos en el sentido de decir que estaban interviniendo en la región, ¿no? Como para convencer a los ejidatarios de que la gente que era externa a la región no tenía nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, situándolos como sujetos externos totalmente a los intereses que a los campesinos y ejidatarios les convenía resolver. Por otra parte, también la participación muy fuerte de la pastoral social de la diócesis de Matehuala, incluso fueron estos curas quienes tomaron en mucho la agencia de entrar a las comunidades, de andar en campo, proyectando documentales, informando a la gente, ¿no? Pero también de ser perseguidos, o sea, salían a la calle y en Real de 14 pues eran pavoneados con gritonerías. Algunas de las reuniones que se hicieron, el primer foro que se hizo también en Real de 14 fue saboteado, la empresa minera contrató personas, llegaron en estado de embriaguez, ¿no? Para romper la reunión, y sin embargo digamos que todos estos sujetos, ¿no? en la región han tenido un papel relevante. Por fuera, pues los artistas, premios Nobel, académicos, el comité científico, en fin, ¿no? Digamos una diversidad, y también organizaciones que tienen que ver con una de las cualidades que le da el sentido a Wirikuta de ser territorio sagrado y el lugar donde, sobre todo del nacimiento del jicuri, ¿no? Del peyote, como una planta sagrada. O sea, hay organizaciones, la Iglesia Nativa Norteamericana en Canadá, por ejemplo, y pueblos de Estados Unidos y del norte de México, que también están teniendo una participación activa, tal vez ahorita no tan visible, pero que sí tuvieron como, digamos, decisiones para encaminar el movimiento. Ahora,
Mi punto de vista es que desde 2010 hasta el año 2012 fue todo muy acelerado, fue muy rápido, muy álgido. Tuvo, como dije, una proyección en el mundo, ¿no? Solidaridades que se manifestaban desde Europa, desde Australia, desde Sudamérica, en fin, pero que hay un punto de quiebre justamente con el Wirikuta Fest cuando se logra como, digamos, la mayor atracción para, digamos, hacia la sociedad civil y no solamente como en este espectro, sino porque entra una cuestión que tenemos que señalar tanto para el pueblo wixárika como para las organizaciones, el lenguaje del dinero. Entonces, para mí ese es un punto de inflexión, no solamente para las organizaciones, sino también para el gobierno mexicano, porque a pesar de que no era como una amenaza jurídica realizar el festival, sí en esos días previos al festival, la Secretaría de Economía, incluso tratando de engañar a la sociedad y a las organizaciones, dona la Reserva Minera Nacional, que es un espacio que no está fragmentado, no está concesionado, no hay lotes mineros ahí, ¿no? Entonces es un engaño total donde la empresa en un evento público en el Museo Nacional de Antropología e Historia cede, ¿no?, las concesiones mineras y cede además el Cerro Sagrado, ¿no?, considerando que en esta visión totalmente positivista del espacio, lo que le llaman el Cerro Quemado no es únicamente el lugar sagrado, o sea, Wirikuta, además como área natural protegida son solo 140,000 hectáreas, a diferencia de lo que es Wirikuta como territorio sagrado, es una constelación de lugares que se desbordan de este perímetro. Cuanto más hablar del cerro sagrado o del cerro que ellos denominaban como sagrado. Por otra parte, dentro de la cabecera municipal, también en esta diversidad de actores y sujetos que participan, no solamente se van a dar conflictos de intereses, sino también conflictos de clase. Hay un papel importante de la burguesía regional, hay un papel importante de quienes son empresarios hoteleros, tanto como de otras identidades, inscritas, digamos, en la tenencia de la tierra, como son los ejidatarios o como son los avecindados o como son los propietarios particulares, muchos extranjeros de ellos que vinieron de Europa desde la década de los 70, pero que dentro del movimiento, al menos en la cabecera municipal, han expresado y han ejercido su derecho a la territorialidad a su manera, expresándose por el no a la minería, por alterar o por, digamos, intervenir a sus intereses, porque la actividad turística hoy día es la que le da este dinamismo a la cabecera municipal y algunas de las comunidades aledañas son las que viven de esto. Entonces, vale la pena recalcarlo. Sin embargo, también está entrando como un proceso de patrimonialización, porque en 2001 Real de 14 recibe la denominación de pueblo mágico y esto tiene que ver también con el ataque de la empresa minera hacia la apropiación o la privatización de bienes inmuebles históricos. Es un ataque a la memoria histórica también de los catorceños, pero no solo eso, sino el cercamiento como tal, ¿no?, la exclusión de la gente que solía hacer recorridos turísticos a los socavones o a las haciendas, etcétera, ahora se ven impedidos por esta privatización por parte de la empresa. Hay un balance, digamos que en términos del movimiento que lideró el pueblo wixárika, lograr las suspensiones a través de los amparos que propusieron las comunidades indígenas es un logro muy grande, por cierto. No solamente es significativo en términos del movimiento indígena en México, sino en América Latina, y lo que se esperaba y es a lo que teme el gobierno mexicano es que este sea un logro que las otras comunidades afectadas, indígenas y campesinos de México puedan tomar como suyo. O sea, habría que irse con cuidado en cada paso, ¿no? Sin embargo, creo que el Estado mexicano tiene un papel preponderante en el sentido de mostrarse como un administrador económico neoliberal a todas luces, no solamente con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, sino antes de eso. Sucedieron varios arreglos jurídico-institucionales de regulaciones tendientes al libre mercado, como lo podemos ver en la ley minera, la ley de aguas nacionales, también en la modificación del artículo 27 constitucional y recientemente la reforma energética del presidente en turno, ¿no?
digamos que el Estado mexicano no se da abasto como tal desde la Federación, a través de la Secretaría de Economía, es quien otorga las concesiones mineras y los permisos, pero siempre recaen, digamos, los poderes en las demás escalas. Pues el gobierno estatal, digamos, es quien promueve, por ejemplo, la entrada de la agroindustria o las maquiladoras, pero son los gobiernos municipales los que muchas veces determinan los cambios de uso de suelo para las mineras, o en este caso lo que está ocurriendo con el basurero tóxico en Palula, ¿no? La presión es, digamos, este engarce, ¿no?, como de las diferentes escalas del poder, la que va a determinar si o no hay un balance positivo o negativo. Afortunadamente, aunque el presidente municipal promovió que en 15 días abría la mina, no la abrió, hay un recambio político ahorita en la región. No se ha agotado el movimiento indígena, tampoco, ellos siguen, digamos, su propio camino sin el acompañamiento de las organizaciones porque así lo han decidido. Y lo que quiero contestar ahora con Guillermo, lo que preguntabas, es que no solamente, digamos, los ejidos y las comunidades están tomando una conciencia distinta. ¿De qué manera se enlazan los pensamientos, los saberes, las cosmogonías? Bueno, el desierto en sí mismo plantea ya como una valoración muy distinta a todas las que existen, económica, política, ¿no? Hay un reconocimiento por la lucha y defensa de la madre tierra en los ejidos, y creo que esta parte, ¿no?, justamente lo que comenta nuestra compañera de Simsur, es justamente como el engarce que hace, ¿no?, con la lucha de los pueblos indígenas y la lucha de los pueblos campesinos, sin dejar de lado factores importantes como la cuestión socioambiental, la cuestión de la salud, la cuestión de la defensa del agua, la cuestión de la defensa de la tierra, tampoco se ha dejado de lado, y sin embargo hay mucha ausencia de información o mucho desconocimiento en términos de lo que significa el desierto o las áreas semidesérticas como pulmones, y como reservorios y como lugares, digamos, muy delicados para estas cuestiones de cambio climático, ¿no? El caso de Wirikuta es sumamente particular. Entonces, se tienen que retomar como todas estas discusiones, todos estos elementos para poder mostrar un análisis tanto como lo demanda el lugar, ¿no?, en su multidimensión, en su complejidad, en su diferenciación tanto identitaria como cultural, etcétera. Finalmente, contestando también, no se acota, tampoco con lo que está preguntando Natalia, no se acota, digamos, la investigación o el análisis geográfico con el despojo. Primero, porque aquí hay cuestiones diferentes. El pueblo wixárika no vive ahí, no lo habita como tal, no es propietario jurídico de esa tierra, de esos ejidos. Hay 20 ejidos y una comunidad agraria. Y aquí diferenció dos cuestiones. Primero, que tiene que ver con la propiedad, es decir, la tenencia de la tierra por parte de los ejidatarios campesinos y todos los propietarios particulares que están allí. Y la otra diferencia, la apropiación de un territorio ancestral que está vivo, que no es del pasado. Esto lo dejamos abierto como para después, en otra ocasión, seguir dialogando. Y lo que digo, o sea, el término despojo no me explica a mí cómo se da la privatización o cómo se da el acaparamiento, cómo las eólicas están entrando, fijando una renta de la tierra que es totalmente desigual, ¿no? O sea, hay una desposesión, ¿no?, pero hay una reconfiguración territorial que desencadena o que se diversifica en muchos otros procesos espaciales. Damos paso a Enriqueta para que responda a los comentarios que le han lanzado los compañeros. Bueno, en efecto, me parece que visto desde fuera, sin conocer los detalles de la organización comunitaria de estas comunidades eclesiales de base, parece hasta una cuestión oscurantista, ¿no? Parece como que retrocedemos a una época decimonónica y entonces hablar de la resistencia desde estos movimientos religiosos es como regresar al sinarquismo del occidente, ¿no? Pero yo creo que habría que situar en su propia dinámica la forma de que se construye esta resistencia, y por eso habría que tomar en cuenta que ni participación ciudadana, ni gobernanza, ni otros términos que se discuten a un nivel más de participación contemporánea de la política, pues no son algo que jueguen las comunidades, ¿no? Estamos hablando de comunidades que se construyeron en un proceso de desarraigo cultural,
con la construcción de la frontera, que venían siendo mames, que tenían una lengua, que venían siendo chujes, que hablaban una lengua ni siquiera reconocidos como mexicanos, ¿no? Y que para poder ser parte de la mexicanidad tuvieron que dejar su lengua y a golpe y a quema, ¿no? O sea, gente que hablaba su lengua era quemada viva, le eran quemados los trajes, es gente que vivió mucha represión, que vive en la sierra, que apenas está teniendo contacto hace menos de 20 años a partir de la construcción de la carretera, con el contacto con la sociedad. Entonces, realmente los referentes y los espacios que tienen no son espacios de discusión, de participación política. La única que ha estado presente ahí desde hace 30 años ha sido la iglesia, ¿no? Entonces, realmente el espacio desde el cual se construye la convivencia, la cotidianidad y la resistencia puede ser desde este espacio, que por fortuna me parece es un espacio que se construye desde un catolicismo muy crítico, que no es el catolicismo conservador del norte, sino es otro tipo de catolicismo, y que incluso cuestiona las mismas estructuras de la iglesia, ¿no? Por ese lado me parece que es importante situar dónde se encuentra este movimiento social, y esto lo vinculo con esto que comentaba Guillermo, ¿no? Las relaciones que puede haber entre el movimiento social de la resistencia y el EZLN. Pues sí, en efecto el EZLN es un producto de la diócesis de San Cristóbal, como también lo es el PRI y como también lo es el Verde Ecologista, ¿no? Alguna vez, en las épocas de los 80s, decían los analistas políticos que había que cuidarse de dos cosas en Comitán, que es lo más cercano a la frontera de Chicomucelo y otros espacios, ¿no? Había que cuidarse en Comitán de dos grupos, de los médicos de Comitán y de la diócesis de San Cristóbal, ¿no? Porque eran los que estaban formando gente politizada. Entonces, cuando la diócesis empezó a ser atacada, antes incluso de que surgiera el EZLN, la respuesta fue, pues sí, nosotros formamos a los zapatistas y también formamos a los catequistas y también formamos a los periodistas, porque la conciencia política se formó desde la iglesia y después cada quien agarró para su lado, ¿no? Unos se volvieron más radicales, otros se acomodaron más al sistema. Entonces, realmente la raíz de toda esta discusión del movimiento campesino indígena, en la zona al menos de la diócesis de San Cristóbal, que abarca todas las comunidades indígenas excepto los zoques, ¿no? Realmente surgió desde ahí su proceso de concientización. Habría que hacer una revisión, por ejemplo, del artículo de Jean de Vos, El encuentro de los mayas con la teología de la liberación, donde explica este encuentro con un proceso de concientización incluso para romper con el sistema de fincas y lograr la exploración hacia la selva y hacia otros lugares y después solicitar el reparto ejidal, en fin. Entonces ha habido una raíz ahí muy grande que si se sitúa en su nivel político, regional y cultural, pues permite entender varias cosas, ¿no? Ahora, yo no estudio movimientos sociales, yo lo que estudio es la religión, ¿no? Y lo que trato de entender desde esta ponencia es solo una partecita chiquita de cómo se construye el discurso religioso en defensa del territorio. Eso no significa que las personas crean en eso, ¿no? Es 15 minutos para explicar esta raíz, que es la que yo estoy desarrollando, pero también se entiende que estas personas se nutren de otros movimientos, por ejemplo, de la Organización Campesina Emiliano Zapata, discuten el acuerdo 169 de la OIT, hablan acerca de la consulta que tienen derecho los pueblos, ¿no? Tienen una crítica respecto a la relación entre lo local y lo global, hablan de las discusiones sobre la frontera, sobre el narco, sobre la migración guatemalteca, o sea, realmente se nutre de un chorro de lados y yo aquí solo mencioné dos, ¿no? La OCES y el EZLN que se encuentran muy cerca, ¿no? Pero realmente las discusiones son amplísimas, ¿no? A esto es a lo que yo le llamo el diálogo de saberes comunitario, ¿no? Que no necesariamente es el diálogo entre académicos y comunidades, sino que las comunidades mismas producen un conocimiento muy complejo y se nutren de un montón de experiencias y de un montón de discursos. Yo solo estoy analizando el discurso religioso, ¿no? Pero hay otros. Por otro lado, con relación a la teoría de la dependencia, en efecto esta es la ruptura. La ruptura que hay es que en la teología de la liberación 1 sí hay una influencia muy fuerte de la teoría de la dependencia, más bien en la teología 2 es donde ya no está. Aquí es donde ya no se encuentra porque aquí depende de cada teología que se nutre de distintos espacios. La teología de la liberación feminista tiene otros referentes, la teología afro tiene otros referentes y alguna parte de la teología todavía, por ejemplo, que está en contra de, se le llama la teología de la prosperidad, ¿no? La teología de la prosperidad lo ve desde esta perspectiva. Hay una crítica todavía de la teología de la dependencia a la teología de la prosperidad que dice, sí, todos
Si todos trabajamos, todos vamos a ser buenos, todos vamos a estar bien. Y además, Dios te bendice porque te va bien, ¿no? O sea, si te va bien es porque Dios te ha bendecido, si no, no, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí hay una ruptura que ya no comparte con la teología, con la teoría de la dependencia. Pero también otra cosa es que yo cuando entrevisto a la gente, platico con ellos, hago trabajo de campo, la gente me dice, es que eso de la teología de la liberación y de la teología, todas esas teologías de las que tú nos hablas no las conocemos. No las conocemos, nosotros somos campesinos, nunca hemos escuchado hablar de eso. Nosotros lo que sabemos es que hacemos análisis de la realidad, ¿no? Y esto sí es bien importante porque es algo que comentaba también Guillermo, ¿no? Y que decía, bueno, ¿y qué pasa entonces con esto del pueblo creyente? En efecto, el pueblo creyente es una organización que nace también a principios del 91, incluso 3 años de que surge el EZLN, como una defensa de religiosos que estaban siendo acusados desde el Estado, porque se suponía que estaban promoviendo, ahí no puedo decir que lo hacían o que no lo hacían, ¿no? Que estaban promoviendo el reparto agrario, ¿no? Y entonces están encarcelados y hay un movimiento muy fuerte por la defensa de los derechos, de la participación política de los indígenas y de la iglesia también, que estaban en ese momento siendo hostigados, ¿no? Y bueno, un método muy interesante que además apropia del método de Freire, ¿no? Que es la educación popular, utiliza mucho este análisis de la realidad y en el análisis de la realidad de las comunidades eclesiales de base se discuten proyectos extractivos, proyectos económicos, políticos, etcétera, todo lo que les afecta a la comunidad. Entonces realmente es una visión muy amplia la que se tiene, se invita a gente que es especialista en otros espacios. La verdad es que es un espacio muy complejo, no solo se compone del discurso religioso. Y bueno, habría que dar una revisada al Congreso Indígena del 74, que fue el germen de todos los movimientos campesinos indígenas en la región y que fue un parteaguas incluso para el mismo movimiento indígena en México, ¿no? Y bueno, la relación entre el pueblo creyente y el EZLN pues es bien interesante porque la mayoría de las personas piensan que un movimiento como el EZLN es altamente ateo. Y se esperaba mucho ahora, había mucha expectativa por parte de los activistas ateos que piensan que los zapatistas son ateos, ¿no? O que no tienen una posición respecto a la religión. Esperaban que ahora con la visita del Papa hubiera una declaración del EZLN, pero no la hubo. Y no la hubo porque gran parte de las bases de apoyo del EZLN están organizadas en comunidades eclesiales de base, ¿no? Entonces, bueno, eso ya no es algo que se discuta ahora, que en su momento se dijo que no era, ¿no? Pero realmente hay una vinculación muy estrecha y hay un préstamo muy interesante. Por ejemplo, en el caso del EZLN, hablan de dar la palabra y que es una discusión comunitaria y etcétera, pues es el método tijuanés que se utilizaron las comunidades eclesiales de base, que es el dar la palabra y recoger la palabra, ¿no? Entonces hay muchos préstamos ahí incluso de metodologías, esto de sembrar la palabra, por ejemplo, ahora que mataron a Galeano, y que decían a Galeano no lo vamos a enterrar, lo vamos a sembrar para que crezca, pues es la misma metáfora que utilizaron el pueblo creyente cuando fue la masacre de Acteal, ¿no? Entonces la masacre de Acteal pues eran gente que estaba rezando y que era del pueblo creyente, ¿no? Entonces sí hay una relación muy estrecha entre estos movimientos, no solo con el EZ, como comento, con muchos otros movimientos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con el Papa? ¿Es de la teología de la liberación o no lo es? Yo pienso que en el caso del Papa le pasó lo mismo que a León XIII cuando tuvo que sacar la encíclica el Rerum Novarum, ¿no? Que era una encíclica que tenía su posicionamiento de la Iglesia respecto al movimiento obrero, ¿no? Y actualmente pues el Papa se ha visto obligado a dar su posicionamiento frente a los movimientos ecológicos. Pero hay una crítica muy fuerte, hubo un encuentro para discutir la encíclica aquí, previo en el contexto de la visita del Papa, donde vinieron yaquis, wixárikas, vinieron gente de muchos lugares y el compañero wixárika decía, yo lo que creo es que el Papa nos quiere expropiar de nuestro discurso, quedarse con él, y luego decir que él fue el que lo dijo y al final se va a recordar la memoria de él y no la nuestra. Nos está usurpando nuestra lucha, ¿no? Entonces realmente yo creo que sí, no solamente hay una usurpación del discurso de las comunidades indígenas, sino del discurso también crítico de América Latina, porque en su última encíclica, ¿no? El Laudato Si, se habla del diálogo de saberes, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, ¿esto de dónde surge? Pues surge de América Latina, ¿no? ¿De dónde surge el buen vivir del que también habla en el Laudato Si? Pues de América Latina, ¿no? Entonces yo creo que hay un uso ahí del discurso, pues para fines de control también de este tipo de políticas, ¿no? De manifestaciones. Bueno, nada más. Bien, muchas gracias, Enriqueta. Finalizamos con la respuesta de Alexandre. Sí, bueno... Ahora puedo
mais tranquilo, né? Porque falar outro idioma aí com tempo para mim é um pouco mais complicado que para vosotros. Bueno, Luiz, hace uma questão muito importante para nós da academia, que nós quedamos um pouco numa situação um pouco complicada, principalmente hoje, e fazer uma crítica aos movimentos. Não é que não é para ser a crítica, sim. Creio que estávamos conversando sobre isso outro dia, que é necessário, não é papel da academia, da universidade, a ser militância política. Eu parto do princípio que a academia há espaço para ser a militância, a ser as investigações, como também há investigadores acá no instituto, na faculdade de filosofia, que também hace uma investigação contra os movimentos. Isso é normal, porque a universidade é um espaço institucionalizado, é um espaço do Estado, né? Então, temos que ter esse apoio. Todavia, fazer a crítica, muitas vezes, não depende do movimento, depende de como os investigadores compreendem ou têm sua mirada a partir do movimento. Porque, por exemplo, eu tenho hartas críticas sobre o STLN, muitas críticas sobre o STLN. Compreendo e reconheço sua importância para a luta social em Latinoamérica. Todavia, né, compreendo como foi a importância e o prejuízo político para México na outra campanha, nas eleições presidenciais de acá. Como também ser o prejuízo, né, de não ter uma teoria de Estado. Apesar de tu ter um território, tu ter um governo, tu ter saúde, ter educação, ter uma puta de uma igreja dentro de Albentique, como vimos, como quando fui a ver e tinha lá uma puta de uma igreja, né? Ou seja, tem todo um aparato de Estado, mas não é Estado. E o prejuízo político para toda a luta social mexicana é grande. Para muitos investigadores da universidade, pós-modernos principalmente, isso não é um problema. Porque a pós-modernidade não tem uma teoria política, social, mas não tem uma teoria de Estado. Então, para eles, para os investigadores pós-modernos, não há que fazer crítica a STLN. Para mim, os neomodernos, né? Habermas, teoria da comunicação, que seja. Para mim, porque sou marxista e depois adentro a história do campesinato, para mim é uma crítica não ter nenhuma teoria do Estado. Então, a crítica há que ser, sim, agora a crítica vai depender dos investigadores, que como os investigadores miram os movimentos. Não estou aqui para dizer que o MST é perfeito em suas ações, não. Todavia, reconheço sua importância política, né, em la luta social, que creio que seja o movimento social mais grande da Latinoamérica. Por isso que o Papa Francisco invitou o João Pedro Stedley a ser uma charla, uma ponência em Vaticano para falar sobre a reforma agrária como salida ao problema da hambre no mundo. João Pedro Stedley, que é o líder do movimento Sem Terra. Então, se a crítica devemos fazer sim. Todavia, temos que também ter o cuidado de fazer a crítica, né? Porque o espaço é conflituoso. Né? Nós não podemos fazer, né? A crítica hoje hago dentro do movimento, por exemplo, do MST. Né? Então, e a crítica vai depender da postura teórica, isso aí é inevitável, isso aí creio que vai nesse sentido. Viva a resistência, sim, viva a resistência, e estamos aqui para brindar por a resistência. Porque se não brindarmos por a resistência, vamos brindar a quê? Né? Ao grande capital? Não. Então, creio que sim. Vamos fazer análise mais allá dos movimentos, mas, todavia, vamos a reconhecer seus avanços para a luta social. E a crítica vai depender do teórico. Né? Creio que aí sim devemos fazer a crítica. E se vamos falar, por exemplo, em 15 minutos, é impossível falar, né? E dos avanços, e como também ser as críticas, aí ou um ou outro. Então, para elegir ou um ou outro, prefiro falar das conquistas, dos movimentos, que falar, né? Eu a ser a crítica. E a crítica hacemos
no cotidiano junto ao movimento, todavia. O Gerardo, né, mira, sacando o Brasil, da Latinoamérica, há muitos teóricos do campesinato. A Claxo está cheio de campesinatos. Tudo é campesino, campesinismo, campesinato e etc. A Claxo está cheio disso. Em Brasil, nós não temos temos um entendimento de campesinato distinto. Não por questões teóricas, por questões políticas. E aí vou dizer. Primeiro, lá a questão do marxismo, né, como quando você nos apresenta, o MST ele compreende demasiado o entendimento do marxismo. E não sei como vocês leem o marxismo ortodoxo, mas eu sou um marxista ortodoxo, porque para mim, ortodoxia é seguir o método materialista histórico dialético. Se tu não segue, tu não é ortodoxo, todavia tu tampouco marxista. E ter uma postura ortodoxa, ou seja, seguir o materialismo histórico dialético enquanto método científico e filosófico, é entender o porquê Marx falou sobre o fim do campesinato. Porque ele analisa, investiga uma realidade muito específica, que são os campesinos franceses. E sua postura delante toda uma efervescência social que a França passava. Sua leitura, por exemplo, sobre os campesinos russos é distinta da leitura que Marx faz sobre o campesinato francês. Então, nós não podemos entender o marxismo e sua leitura sobre campesinato a partir somente do 18 Brumário. Porque isso não é ser marxista, é não ter uma leitura a partir de seu método. Marx não permitiria, por exemplo, falar que o fim do campesinato é a partir do 18 Brumário. Não. Todavia, temos essa leitura, o MST tem essa leitura. Pero, em Brasil, o MST disse campesinato, se chama campesinato por quê? Com Fernando Henrique Cardoso, da teoria da dependência e toda aquela coisa toda, que foi presidente, desenvolveu um projeto federal chamado PRONAF, Programa de Apoio à Agricultura Familiar. Ou seja, era transformar o pequeno produtor rural em pequeno empresário rural. E isso, o que passa com isso? Ia desarticular toda a luta social e política do movimento. Ou seja, tu ia deixar de ser um sujeito social político para ser um empresário. Então, para lutar contra uma teoria posta do Estado, que é agricultor familiar, nós temos o campesinato, o camponês. Então, para nós, o camponês é mais allá que um conceito, é um posicionamento político. Nós, falar campesinato é negar a política de Fernando Henrique Cardoso de agricultura familiar, ou de Abramovay, invitando um teórico. Então, se entende campesinato por isso, em Brasil. Todavia, estamos mais cercanos da classe trabalhadora. Nós temos uma identidade de classe trabalhadora, de classe social, enquanto classe trabalhadora. Pero, somos uma categoria campesina. Por quê? Porque negamos o agricultor familiar de Fernando Henrique. Por isso que o MST se diz campesino. Ou classe trabalhadora. Hoje, o João Pedro Estélio, o grande líder hoje da frente de esquerda brasileira, como habla por todos, habla da classe trabalhadora. A classe trabalhadora vai tomar o poder quando ele habla isso, na Rede Globo. Pero, quando habla por el movimento, ele habla como campesino. Por que campesino? Porque negamos a política de Fernando Henrique de agricultor familiar. É uma questão política. Política de fato. Não, é menos uma questão teórica que uma questão política em Brasil. Já acá, em outros países, né, o campesinato é
de fato, essa coisa do teórico e etc., e do Marx, e toda essa discussão do Kant, que já é nove, que sei lá, dos clássicos que vosotros leem cá. Bueno, e em Brasil também há uma coisa que temos uma leitura sobre os novos sujeitos, né, sociais do campo. Ou seja, a partir dessa reestruturação produtiva no campo, né, isso é normal, os sujeitos do campo cambiaram, se transformaram. Então, militante do MST não é mais aquele militante agricultor que trabalha na terra. E hablei acá, são trabalhadores industriais, desempregados, né, urbanos. São chicos que nasceram em assentamentos rurais e que estão na universidade a partir de um programa, que é o PRONER, um programa de educação e reforma agrária, que há cursos de medicina, história, geografia, veterinária, pedagogia, solamente para os assentados rurais. E um chico com maestria e doutorado nunca em sua vida, por exemplo, plantou, não sei, alguma coisa. Pero é do movimento. E são esses novos sujeitos que se entendem como campesinos e que lutam diariamente para essa reestruturação territorial e espacial, consequentemente. Então, em Brasil, há essa perspectiva, essa mirada a partir do campesinato. É mais uma coisa política que teórica. Quando o Fernando habla do Lula, e por que o Lula não hizo a reforma agrária, aí há que perguntar ao Lula, mas nós outros conhecemos o porquê. Porque esse modelo político que o PT adotou há 14 anos é falido. Ou seja, adotar uma política onde o capital e trabalho são involucrados, são amigos, impossível. Por isso que estamos aí com um golpe de direita em Brasília, porque está falido. O capital não aceita mais isso. E por que não isso? Só para dar um exemplo, o governo do PT, juntando Lula e Dilma principalmente, Dilma em especial, foi o pior governo para os movimentos sociais agrários em Brasília. Foi o que hizo menos assentamentos rurais na história de Brasil. E por que apoiamos Lula e apoiamos Dilma? Porque é inegável o avanço, não só... Aí é que está. Para o MST, não é somente a terra, o acesso à terra, hoje não é mais. Com Lula, o PRONERA, que é o Programa de Educação para a Reforma Agrária, hoje a universidade somente para campesinos. Hoje, com Lula, há cursos de medicina, como a lei, somente para campesinos. Isso é avanço. Isso é adentrar onde o campesino não adentrava no passado. Então, a terra, como não é a única bandeira do movimento, apoia o Lula por isso. Todavia, Lula foi o melhor presidente para o agronegócio. E Dilma também. E por que apoiar Lula? Por que abraçar Lula e beijos com Lula? Creio que aí vou envolver um pouco a Lenin, não? Ou seja, não sei, vou dizer em português, porque para ver se um passo atrás para dois adelante, para dois para frente. Ou seja, não apoiar Lula hoje, amanhã não vamos a dar 2 passos para frente. Então, politicamente, a esquerda brasileira temos que apoiar Lula. Para amanhã, aí sim, ir para o conflito direto com um governo progressista. Né? Então, vocês creem que por isso, né, temos que apoiar o Lula. E para terminar, o Guilherme, creio que essa coisa da ocupação da terra, né? Bueno, como a reforma agrária é constitucional, é uma lei, todavia, a Constituição também garantiza a propriedade privada, pero a propriedade privada, por a mesma lei, há que cumprir sua função social. O que hacemos? Juntamos, cada estado, cada secretaria do MST em seu estado, junta seu apoio,
Soy uno de los apoyos de algunos estados y aquí, por ahí. Juntamos, hacemos um análise quais são as haciendas que não cumprem essa função social e ocupamos. Ocupamos por quê? Porque garantir a lei, a Constituição, garantiza que esta propriedade seja para a reforma agrária. Então, é uma forma de pressionar o Estado para ser. Fernando Henrique pôs uma lei em Brasil que terra ocupada não é terra vistoriada. Se disse vistoriada? Vencida. Que seja. Analisada para a reforma agrária. Então, o que nós hacíamos? Ocupava afuera da hacienda. Ocupávamos a carretera. A hacienda está cá. Na fronteira da hacienda, ocupávamos afuera. Porque se ocupávamos a hacienda, não era para a reforma agrária. Com Lula, isso cambiou. É um avanço. Ou seja, passamos a ocupar a hacienda. Então, mas isso sempre é dentro da lei. Um exemplo, no ano 2000, um juiz federal, o dueño da hacienda, pediu a reintegração da propriedade. O juiz federal firmou um decreto negando a desapropriação. Isso foi histórico. Em São Paulo, um juiz federal negou a reintegração de posse. Por quê? Porque ele disse que a terra em Brasil, a partir da Constituição, cumpre função social e etc, etc. Então, há um precedente, né, legal para que nós outros ocupe a terra ociosa e pressione o Estado para isso. Então, sempre dentro do Estado, sempre dentro da legalidade. Apesar que nós falamos de ocupação de terra. E a grande mídia, os meios de comunicação falam invasão de terra, porque invadir é mais criminoso que ocupar. Então, vocês vão nesse sentido. Bueno, creo que damos por finalizado este módulo. Muchas gracias a las compañeras y al compañero y sobre todo a vosotros que os habéis quedado. Nos hemos ido un poco de la hora, pero ha merecido la pena. Y nada, esperemos también que este sea un primer paso para encontrarnos en otros espacios donde poder compartir estas experiencias que no suelen ser tan habituales en el instituto, por lo menos como decía Ana Axeli en la inauguración. Así que gracias a todos y terminamos. Muchas gracias, Enriqueta. Te tenemos ahí presente. Adiós. Nos vemos, Katia, gracias. Chao, Guillermo. Órale. Oye, te mando la constancia, yo creo que por correo. Sale. Órale. Hasta luego. Oye, muchas gracias, Sí, nada, al contrario. Luego te hablo. Órale. Bye. Bye.